Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la serie de Restaura el Alma. Recuerden que estamos semana a semana escudriñando la porción que nos corresponde, estudiar, y en cada porción de la Torah, en cada porción que estamos leyendo y estudiando año a año, se encuentran mandamientos. Y el propósito de este estudio es poder de alguna forma ir escudriñando cada uno de estos mandamientos, es también tratar de entenderlos y traerlos a primera persona, traer la Torá a primera persona para aprender a ponerlos por obra el día de hoy. Y como dice el Salmo 19, esto siempre lo recordamos, que la ley de Dios es perfecta, restaura el alma y alegra el corazón. Y eso lo dice el Salmo 19, y la verdad que es todo un proceso que estamos pasando de aprender los mandamientos, a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y algo bien interesante que hemos estado aprendiendo en los últimos estudios es que paso a paso vamos aprendiendo a amar a Dios, a conocerlo, ya que los sabios nos enseñan que a medida que yo lo conozco, puedo ir diciendo cuánto lo amo. Entonces, ese es nuestro propósito, de que cada semana poder cubrir algunos de los mandamientos que se encuentran en la porción para aprender cómo traerlos a primera persona, cómo conocer el carácter de Dios. Y esta porción de esta semana, que es la porción Re, que significa mira, que va desde Deuteronomio capítulo 11, verso 26, al capítulo 16, 17, verso 17, es una porción bastante extensa, hay muchos temas por cubrir. No vamos a estar cubriendo todos los temas o todos los mandamientos que se encuentran aquí, sino que me quiero enfocar en un aspecto de la porción. Recuerden que en esta porción se va a estar hablando del templo, se está hablando de algunas instrucciones que tienen que ver con los diezmos, tiene que ver también con las ofrendas, que hay un lugar donde el Eterno puso su nombre. O sea que vamos a poder analizar esta porción, y yo los invito a que podamos analizarla de distintos, podemos decir, aspectos o temas con respecto a la porción. Pero en esta semana me gustaría cubrir lo que es dentro de la metodología de estudio. Permítanme que se las comparto. Recuerden que usamos una herramienta de estudio para mantener un orden, y de esa forma, semana tras semana, año tras año, ir aprendiendo y profundizando mucho más con respecto a la porción. Entonces, miren, vamos a usar la metodología de estudio y la escalera educativa, en donde vamos a ver que en la esfera, en esta porción, vamos a ver que pueden aplicar todas. Convenio, justicia y bondad, honor y vergüenza, caos y orden, espacios sagrados con respecto al templo. O sea, hay muchos temas que podemos cubrir con respecto a la herramienta. O sea, no tenemos excusa, familia, para no aprender. Pero quiero enfocarme en esta semana, en esta porción particular, que hay bastantes mandamientos. Quiero enfocarme en la esfera de justicia y bondad. Porque hay un capítulo vamos a estar analizando el capítulo 15, que hay mandamientos o instrucciones, o como dicen los sabios, mitzvot, consejos que el Eterno nos da y que nos permite conocer su carácter y su voluntad. Así que quiero que nos enfoquemos esta semana en justicia y bondad, y vamos a también considerar de la escalera bíblica el contexto cultural. O sea, vamos a estar usando de la herramienta de la metodología justicia y bondad, la esfera de justicia y bondad, y de la escalera vamos a tomar lo que es el contexto cultural. Entender un poquito más, porque acá hay algunas instrucciones que para nosotros pueden ser un poquito complicadas de entender. Y no solo eso, sino que si lo vemos con podemos decir, con nuestros lentes occidentales, no hay una compatibilidad. Son cosas muy distintas que están aconteciendo y que el Eterno está dando como una instrucción. Obviamente recuerden que la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay una audiencia original, hay una audiencia que tiene un contexto cultural, y vamos a tratar de entender esto. Así que vamos a comenzar. Me gustaría, antes de entrar a la lectura de la porción, de algunos versos de la porción, de que pudiéramos definir qué era la justicia y la bondad en Antiguo Medio Oriente. Porque muchas veces nosotros entendemos como justicia y bondad el acto de hacer caridad. Ahora, eso no quiere, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el acto es parte de lo que es justicia y bondad, de la definición. Necesitamos nosotros, para poder comprender el capítulo 15, tener en claro el concepto de lo que era justicia y bondad dentro del contexto del Antiguo Medio Oriente. Recuerden que es
el contexto en donde se escribe la Torá, en donde hay otras naciones alrededor de Israel que ya tienen un sistema político, un sistema social, ya tienen un gobierno establecido y una forma de funcionar. Entonces, tenemos que conocer cómo funcionaban las naciones alrededor de Israel para nosotros comprender ahora por qué el Eterno hace tanto hincapié en instrucciones que las podemos asociar con lo que es el concepto de justicia y bondad. Así que vamos a definir esto y quiero que me acompañen y quiero compartir algunas cositas que pude encontrar en algunos recursos que hablan sobre la justicia y la bondad. Porque necesitamos tener el concepto claro en nuestra mente para poder ahora sí entender el por qué el Eterno nos da las instrucciones o los mandamientos que podemos encontrar en el capítulo 15 del verso 1 al verso 18. Miren, vamos a definir lo que es justicia en el antiguo cercano oriente. Esto lo tomé de un recurso que se llama Justicia Social en el antiguo Israel y en el antiguo cercano oriente. El autor es Moshe Winfield. Es un muy buen recurso que nos va a poner en contexto de este tema que va a estar presente en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Vamos a leer lo que dice este comentario, lo que dice este autor. Dice: en el antiguo cercano oriente, el concepto de justicia divina estaba directamente relacionado con la palabra del rey. Esto es interesante y esto vamos a empezar a ver que hay algunos puntos que van a hacer conexión con la Biblia. Pero es necesario que conozcamos el concepto para poder entender ahora algo que el Eterno está haciendo con estos mandamientos. Y obviamente esto va a traer a nuestras vidas algo que podemos nosotros traer al día de hoy y ponerlo por obra. Entonces, dice que en el antiguo cercano oriente todo lo que tenga que ver con la justicia divina estaba relacionado con la palabra del rey. Ahora tengan en mente quién es el rey de Israel. Cada vez que el rey hablaba una palabra oficial, la proclamación se consideraba buena y justa. Esta conexión se refleja en el lenguaje desde el primer idioma escrito conocido, desde el primer idioma conocido, obviamente acá está el recurso donde se toma eso. Los reyes humanos han sido elogiados como divinos o divinamente designados. Y esto es algo que lo hemos estado cubriendo cuando hemos hablado un poco sobre la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, en donde los reyes se proclamaban dioses o hijos de los dioses para poder tener autoridad y poder. Entonces, ahora entendemos que el concepto de justicia y rectitud en el antiguo Medio Oriente está relacionado con los reyes y con lo divino. Durante la época de los sumerios, esta ideología impregnaba la cultura, vinculando el concepto de justicia divina directamente con la palabra del rey, que era el representante de la deidad en la tierra. En el tiempo de los Hammurabis, los reyes de Babilonia habían dejado de referirse a sí mismos como deidades, pero sus reclamos de ser administradores de la justicia divina permanecieron. O sea, en los Hammurabis, en simples palabras, dijeron: bueno, nosotros no somos dioses los reyes, pero somos los intermediarios, entonces ahora nosotros somos los que estamos administrando la justicia dada por los dioses. Ok, eso es interesante. Según el prólogo del Código de Hammurabis, el papel principal del rey era hacer que prevaleciera la justicia en la tierra y destruir a los malvados y el mal, y así para que los fuertes no pudieran oprimir a los débiles. Se pensaba que los dioses designaron a Hammurabi con el propósito de vigilar y proteger a su pueblo, especialmente a los menos privilegiados. Sentimientos como este se convirtieron en la base del concepto de justicia del antiguo pueblo del cercano oriente: obedecer la palabra del rey para que se suprima la maldad y se elevara la justicia. O sea, miren cuál es el concepto. Ahora, esto es interesante porque estamos viendo que el concepto de lo que es la justicia y la rectitud está relacionado no solo con el acto de hacer una obra de beneficencia, sino que también tiene un contexto, por lo que vemos, porque está hablando de la palabra del rey, tiene un contexto legal. Y está asociado también con la obediencia a la palabra del rey. Y esto es un conocimiento básico
dentro de la cultura en la cual fue escrita la Torá. Es digamos, podemos decir que es el concepto, la esencia de lo que es justicia y bondad, es obedecer la palabra del rey para hacer lo justo, para hacer lo correcto y de esa forma suprimir el mal, hacer que el mal desaparezca y haya paz y haya prosperidad para todos y siempre de acuerdo al concepto. Miren, estoy hablando del concepto de justicia y rectitud. El propósito era vigilar y proteger al pueblo que era más débil, o sea, al pobre, al huérfano, a la viuda, al necesitado, o sea, a los que estaban en una situación vulnerable. Ese es el concepto. Ahora, la gran pregunta es si en el antiguo Medio Oriente esto se cumple o si hoy en día se está cumpliendo. Entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Y eso es parte de lo que nos comenta Moshe Whitfield. Miren, les voy a compartir un poquito más de información. En el epílogo del Código Hammurabi dice que el gran rey, al dar las leyes, guía a su pueblo por el camino de la verdad y el camino de la bondad. En otra parte dice que puso Kitum y Misarum. Ese es el término para justicia y rectitud en los términos del Código Hammurabi. En la tierra, y trató con amabilidad a la gente. Asurbanipal era uno de los reyes, dice que los dioses les dieron la bondad preordenada y lo crearon con Kitum y Misarum. O sea, es un concepto que lo vamos a ver que en la Biblia va a aparecer como justicia y rectitud, como justicia y equidad, y en los escritos del antiguo Medio Oriente aparece como Kitum y Misarum. El concepto es el mismo, solo que ahora vamos a ver que hay una gran diferencia entre la justicia y la rectitud de los reinos humanos con la justicia y rectitud del reino divino del Eterno. ¿Ok? Miren lo que más dice Moshe Whitfield. Para muchos en el antiguo cercano oriente era imposible separar la justicia de la ley. O sea, la justicia y la rectitud estaba culturalmente asociado ¿con qué? Con las leyes, con la palabra del rey. En Mesopotamia la ley se describió mediante términos conjuntos, Kitum y Misarum. Kitum denota algo directo, verdadero, justo, y Mesarum alude a un regalo otorgado a Shamash, el dios sol de la justicia, que a su vez podría pasar los rayos que podía pasar a los reyes humanos. Así, justicia y legalidad se convirtieron en sinónimos, allanando el camino para que los reyes, y presten atención a esto, los reyes, allanando el camino para que los reyes abusen de su poder y lo reclamen como su derecho divino. Esto se retrata de manera bastante sarcástica en Daniel capítulo 5. Eso yo se los dejo como asignación para que lo lean y tengan en mente esto, de lo que estaba sucediendo a nivel cultural. Esto nos da un poquito el contexto, nos hace entender el contexto en el cual Israel estaba viviendo y ahora entender por qué el Eterno hace tanto hincapié en estas leyes que están, o estos mandamientos que se encuentran en el capítulo 15, que tienen que ver con la justicia social. El concepto de justicia y rectitud era a través de la obediencia de los mandamientos, de las leyes dadas por ya sea las deidades en el antiguo Medio Oriente o dadas por Dios en Israel, era asegurar de que no hubiera maldad y que hubiera una justicia y una equidad en el reino. Pero, ¿qué sucede en el antiguo Medio Oriente? Esto fue motivo para que los reyes humanos empiecen a abusar de su poder y reclamar su derecho divino de autoridad, en donde ahora esa justicia y rectitud se termina convirtiendo en opresión. Algo que hablaba yo ayer con mi hermano Aldo, cuando compartimos un poquito sobre esto, era ver que esto aún hoy está sucediendo. Porque cuando los políticos hacen promesas de campaña, ¿a quién apuntan? A ver, familia, ¿a quién apuntan a los políticos cuando hacen una campaña política? Están apuntando al sector más humilde, al sector pobre, buscando su voto, su favor y prometiendo cosas que se supone que son de justicia y rectitud o justicia social, pero cuando ya les dan el poder y tienen el poder,
Se olvidan de aquellos a los cuales ellos dijeron, vamos a defender, vamos a hacer justicia y rectitud por los huérfanos, los viudos y los extranjeros. Y el político que hace totalmente lo contrario. Pues es el mismo concepto que estaba sucediendo en el antiguo Medio Oriente. Ahora esto nos da a entender lo importante que es la justicia social para el Eterno. Y los mandamientos que vamos a ver en Deuteronomios capítulo 15 tienen que ver con respecto a esto. Ahora los vamos a poder entender un poco mejor y entender el por qué el Eterno hace tanto énfasis en que como Israel tiene que cuidar al pobre, a la viuda, al extranjero, al que está pasando una necesidad, y cómo tiene que reaccionar a esto. Miren, esto es importante y esto es algo que podemos verlo cuando empezamos a estudiar un poco más el contexto cultural. Pero también quiero citarles de un diccionario que es el diccionario Lexham, que es el diccionario, es un diccionario bastante bueno, y la definición que da de la justicia en el Antiguo Testamento. Esto nos va a ayudar a entender un poquito más claro lo que está sucediendo y por qué el Eterno usa el mismo concepto de lo que se entendía de justicia y rectitud, lo aplica dentro de la Torá, pero marca un precedente contracultural muy grande. Miren lo que dice el comentario del diccionario Lexham, dice lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el concepto de justicia se refiere a acciones divinamente ordenadas que promueven el bienestar y la igualdad de toda la humanidad, ya sea que se haga justicia castigando a los opresores o reivindicando a los oprimidos. Siempre existe el concepto de devolver a la humanidad a Shalom, un equilibrio en el que los errores se han corregido y los empobrecidos han sido restaurados a la prosperidad. Y eso es como el Eterno nos permite conocer. Y esto, cuando empezamos a buscar este término dentro de la Escritura, nos vamos dando cuenta que el Eterno que está buscando restaurar. Mire, esto lo podemos conectar con otro de los temas de la metodología, que es el honor y la vergüenza. Es sacar de la vergüenza a los que han empobrecido, a los que están en una situación de menesterosidad, y los trae a honor. Pero es a través de ¿qué? De la justicia y la rectitud. Y el propósito es eso, es que la humanidad, recuerden que el Eterno desde un principio que quiso habitar entre su creación, habitar en medio de nosotros como una humanidad, pero por culpa de nosotros, en representación de Adán y Eva, fuimos exiliados de la presencia del Eterno. Fuimos exiliados de ese orden perfecto que el Eterno había creado para que nosotros viviéramos en un lugar donde hubiera shalom, en donde hubiera paz, en donde hubiera equidad. Pero por nuestra transgresión, por nuestra desobediencia, fuimos exiliados de ese lugar de shalom, y ahora estamos en un mundo en el cual hay caos, y ahora el Eterno, a través de sus mandamientos, nos va a allanar el camino para que podamos regresar a través de Yeshua, en este caso a nosotros como extranjeros, al Edén, que es el propósito o cómo va a terminar la historia de la restauración. Cuando ahora toda la humanidad pueda volver al estado original de Génesis capítulo 1, capítulo 2. Entonces, miren qué interesante lo que menciona este comentario. El Antiguo Testamento modifica el antiguo concepto de justicia del cercano oriente al despojar a los reyes de su infalibilidad al proclamar la palabra divina. La Torá mantiene su estatus como la divina palabra de Dios, destinada a promover ¿qué? La justicia, aunque el portavoz de esta ley no era ni un babilonio, un Sar Mesarum, en Babilonia sería un rey de la justicia, ni un hipotético hebreo, un Sedeká Melech o un Melech Sadik, rey de la justicia. Ahí hay algunos versos bíblicos que ustedes pueden también profundizar, como Jeremías 23:5, Daniel 9:29 y en Hebreos capítulo 7, verso 2. Sino más bien un nabí, un profeta, Deuteronomio 34:10. El profeta proclama la palabra de Dios y llama al pueblo a la vida justa en obediencia de la Torá. Ok, miren lo que habla este comentario. Y esto es un gran precedente contracultural. Porque en el antiguo Medio Oriente, quien establecía lo que era la justicia y la rectitud, las equidades en el reino, era el rey humano.
un rey nombrado a dedo o se autoproclamaba rey. Entonces ese rey al entronarse daba leyes que debía favorecer a los más necesitados. Pero resultaba que eso era una cuestión para obtener más poder y sacar más provecho para su bien. Acá está la diferencia con Israel. Israel no dependía de un rey humano para tener equidad en el reino, para dictar leyes justas. Ya Dios las había dado a través de su Torá y solamente los sacerdotes y los reyes tenían la función de hacer cumplir estas leyes. No las podían modificar. Por eso dice que ni siquiera un rey, como en Babilonia se lo conoce como el Sar Mesarum o Mesarim, o como en el hebreo que lo conocemos como el rey de la justicia, el Melech Tzaddik, estos reyes no podían dar leyes o modificar las leyes de la Torá para traer justicia social. Dios ya las había dado. Y esto es algo bien interesante porque cuando nosotros ahora conocemos la historia de Israel y nos metemos de lleno en la vida de los profetas, y es interesante que menciona Hechos 10 y Lucas capítulo 1, porque vemos que los profetas, ¿cuál fue el mensaje de los profetas? Todo el tiempo los profetas, el mensaje fue de que el pueblo volviera a la justicia y a la bondad de Dios, a la obediencia de los mandamientos, para que haya equidad en el reino. Y justamente la evidencia que nos da en los versos bíblicos, Hechos 10, ¿de qué está hablando? De un extranjero que es considerado justo delante de Dios y está obedeciendo los mandamientos. Estoy hablando de Cornelio, familia, que era un soldado romano. Y en Lucas capítulo 1 tenemos el contraste con un sacerdote en el templo, el padre de Juan, Zacarías, que dice que él y su esposa eran justos delante de Dios porque guardaban todos los mandamientos del Eterno. Es decir, de acuerdo a este comentario y tomando las citas bíblicas que menciona, ahora puedo entender que el acto de justicia y bondad es un reflejo de mi obediencia a los mandamientos. Del acto de obedecer los mandamientos va a dar como reflejo que a mí naturalmente me va a salir el acto de justicia o de rectitud de hacer una donación, de ser caritativo, de colaborar en una obra de beneficencia. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual yo hago esto? Es por mi obediencia y no por querer figurar de que, estoy dando, entonces voy a obtener un beneficio propio. Y esto es bien interesante, porque en Israel, quienes de alguna forma estuvieron proclamando la palabra de Dios y llamando al pueblo a la obediencia de la Torá, para que hagan actos justos, y vamos a ver que estos mandamientos que vamos a cubrir hoy, en la historia de Israel, el mismo pueblo se oprimió a sí mismo. Nosotros mismos nos hemos oprimido a sí mismos, desobedeciendo estos mandamientos y alejándonos de la justicia y la rectitud de Dios. No es porque Dios se haya alejado, sino porque nosotros nos hemos alejado, ya sea por desconocimiento o ya sea porque hemos perseguido nuestros beneficios propios. O sea, esto es bien interesante. Y miren lo que dice también este comentario. Aunque algunas de las leyes dentro de la Torá pueden parecer injustas para los lectores modernos, para la audiencia antigua probablemente fueron progresistas o progresivos o progresivas, o sea, fueron como la novedad. Por ejemplo, en el código de Hammurabis, incluso si un buey mata a un Awilium, un hombre libre, lo suficientemente rico como para poseer una propiedad, no se puede hacer ningún reclamo. Si el buey tiene el hábito de cornear, entonces el propietario debe pagar una multa modesta. Eso es lo que sucedía. O sea, si la persona tenía mucho dinero en el antiguo Medio Oriente y acorneaba el animal a alguien, nadie podía hacerle un juicio, nadie podía reclamarle nada porque era un hombre rico. Pero si llegaba a haber algún reclamo, lo único que hacía el dueño del animal era pagar una multa modesta, o sea, algo ínfimo. Pero en contraste con la Torá, si un buey cornea a cualquier hombre o mujer hasta la muerte, el buey debe ser asesinado. Además, si el buey tiene el antecedente de cornear, entonces el dueño puede ser ejecutado. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 21, del verso 28 al verso 29. En contraste con muchos otros antiguos códigos de la ley del Cercano Oriente, la Torá
valora toda la vida humana y los hombres y las mujeres pobres son valorados tanto como los hombres libres, propietarios de la tierra. Y esto es bien interesante y este es un gran precedente contracultural que vamos a ver. En el antiguo Medio Oriente, la justicia favorecía a ¿quién? Al más rico. No es casualidad que hoy vuelva y suceda de nuevo en la actualidad, en este lado del mundo, sucede exactamente igual. Siempre va a haber corrupción, va a haber beneficios propios de por medio. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la justicia se corrompe y siempre sale favorecido el que más tiene. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el contexto cultural? Y ahora entendemos por qué el Eterno dice, ahora nos da mandamientos estrictos que tienen que ver con la justicia social, cómo tenemos que nosotros como pueblo de Dios ejercer esta justicia social, en donde no hay privilegios. En Israel no tenemos privilegios. Si eres pobre o eres rico, todos somos iguales. Y es más, si eres pobre, el Eterno va a procurar que el pobre, la viuda, el huérfano, el necesitado, el extranjero, como dice aquí, sea revertido podemos decir, su vergüenza en honor. Y eso va a traer equilibrio. El que más tiene le va a dar al que menos tiene y va a haber un equilibrio. Pero hay que aprender a aplicar este concepto. Y por eso el Eterno dice, yo les voy a decir cómo se debería de hacer. ¿Para qué? Para que el que está en una situación más vulnerable no se aproveche del que más tiene, ni el que más tiene se aproveche del que está vulnerable. Y eso es algo bien interesante que nos va a enseñar la Torah. Y eso es lo que vamos a tratar de aprender el día de hoy, familia. Entonces, vamos a ver cuando nosotros ahora leemos el capítulo 15, vamos a ver que lo podemos dividir desde el verso 1 al verso 18 en 3 partes. En donde la primera parte, que va desde el verso 1 al 6, va a hablar sobre mandamientos que tienen que ver con respecto a los préstamos. Cuando una persona dentro del pueblo solicita un préstamo, se nos aclara qué es lo que se debe hacer. La persona que da el préstamo no puede sacar usura o cobrar intereses muy altos, oprimiendo a su propio hermano. Y esto nos da el concepto de prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es el que está dentro del convenio, es quien está dentro del pueblo, no es cualquier persona. Porque aquí nos deja bien claro que si hay una persona del pueblo que sirve al mismo Dios al que yo le sirvo, que está en convenio con el Eterno, aún más si cree en Yeshua, y esto tiene que ver mucho y podemos hacer conexiones con los escritos del primer siglo, con Pablo lidiando con creyentes que están en el mundo romano. No solo eso, sino que también nos dice que si es un hermano, no hay que cobrarle usura. Y que cuando llegue el séptimo año, el año de la, podemos decir, Shemitah, el año de la remisión, tengo que dejarle libre de su deuda. Pero si es un extranjero que no es parte del pueblo, un gentil, yo puedo cobrarle usura, o sea, puedo cobrarle un interés y pasados los 7 años, tiene que seguir pagándome. Pero hay una diferencia con el que está en pacto, el que está en convenio con el mismo Dios o es parte del mismo pueblo. Y eso lo vamos a ver en el verso 1 al verso 6. Del verso 7 al verso 11 se nos enseña cómo proceder cuando hay una persona pobre dentro del pueblo, dentro de la familia, dentro de lo que es, podríamos decir, de los que estamos en convenio. Y se nos enseña cómo poder proceder en ese punto. Y por último, en el verso 12 al verso 18, se habla de cuando una persona adquiere una deuda, por ejemplo, y no puede pagarla y se entrega en servidumbre a su hermano para cubrir la deuda. Y están todos los mandamientos de cómo esa persona tiene que ser tratada. Entonces, ahora ya entendemos que en el capítulo 15 predomina el contexto, o podemos decir el tema de la justicia y de la bondad, en donde el Eterno nos está enseñando a cada uno de nosotros cómo actuar de forma correcta ante la necesidad de mi prójimo. Si me pide un préstamo, ¿cómo tengo que yo actuar en ese caso? Si yo voy a dar una contribución, una donación, o voy a ayudar a una persona que está en pobreza dentro de mis hermanos, me va a dar la instrucción de cómo hacerlo para no
sacar provecho de la persona en su necesidad, ni que la persona saque de provecho de mí en su necesidad, ¿ok? Y por último, si hay alguien que tiene que trabajar para alguien para cubrir una deuda, nos va a dar también el protocolo cómo tiene que ser. Pero siempre está hablando de qué. Capítulo 15 predomina de que está hablando con respecto a personas que son parte del pueblo, que son parte de Israel, o que son personas que se convirtieron y ahora son parte del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver algunos de los mandamientos y vamos a tratar de analizarlos con respecto al concepto que ya tenemos de lo que es la justicia y la rectitud. Porque estos mandamientos están muy relacionados con eso. Así que vamos a ver, el primer mandamiento que vamos a ver, que está en el capítulo 15, verso 2, dice, no exigirá el pago de su prójimo. Está hablando, recuerden, de los préstamos. La esencia, está prohibido exigir el pago de un préstamo a un compatriota judío, o sea, un israelita, sobre el cual ha pasado el año del Shemitah, el año de la remisión. Leyes. Hay ciertos casos en los que el Shemitah no cancela un préstamo y a una persona se le permite exigir el pago. Si uno asigna un Beit Din para que actúe como agente para cobrar la deuda que se les que se les debían antes de la conclusión del año Shemitah, ellos pueden cobrar su deuda incluso después del año Shemitah. Bien comparados por créditos, si una fecha específica designaba para el pago, no son cancelados con la llegada del Shemitah. Si uno presta dinero y programa el reembolso para después de la conclusión del año Shemitah, se le permite recogerlo en el tiempo establecido. O sea, acá empieza a hablar de que uno dice no tengo que exigir el pago. Obviamente todo esto tiene que ir con respecto a los jueces. Va a ir a un Beit Din, tiene que ver con el Sanedrín, tiene que ver con los jueces. Y recuerden que esto es algo hemos cubierto cuando hemos hablado del Sanedrín, que había un juez, era un juzgado de 3 personas, de 3 jueces, que dirimían en estos casos de, podemos decir, comerciales. En el caso de préstamos. Pero ¿qué dice? Está prohibido exigir el pago de una persona, la esencia de si es compatriota, si es parte de Israel, yo no le puedo cobrar después del año Shemitah, excepto que hay algunas condiciones que se establecen en la ley que dependiendo, en este caso, si por ejemplo es un extranjero, voy al Beit Din y reclamo mi pago. Y ya obviamente podemos decir, entra en cuestiones legales, ¿ok? Entonces esto es bien interesante, ver que si es alguien que es del pueblo, yo no le puedo cobrar intereses. Y cuando llegue el final de Shemitah, cuando termine el año Shemitah, yo no lo tengo que dejar libre de la deuda. Y esto es porque es parte de mi hermano. Y si me pidió el préstamo, es porque lo necesitaba. Y esto es bien interesante porque cuando vemos en el contexto cultural cuál era el propósito de que una persona pidiera un préstamo, es básicamente para cubrir deudas o para cubrir, por ejemplo, recuerden que la cultura podemos decir en esta época de la Torá, donde se escribió la Torá, Antiguo Medio Oriente, era básicamente agrícola. Y si la cosecha iba mala, entonces los dueños de los campos se veían obligados a pedir un préstamo para poder obtener alimento y poder tener una buena cosecha el próximo año. Entonces, muchas veces para cubrir esos gastos acudían a los prestamistas. Ahora, acá está la gran diferencia con el Antiguo Medio Oriente. En el Antiguo Medio Oriente, por ejemplo, los mesopotámicos, si le prestaban a alguien, no importa si es del pueblo o no es del pueblo, cobraban altos intereses y exigían el pago sí o sí, por más que era del pueblo y por más que haya sido por una necesidad. En cambio, el Eterno dice, si alguien del pueblo, por una circunstancia de una necesidad, solicita un préstamo a una persona adinerada que es también parte del mismo pueblo, esa persona no puede sacar provecho del necesitado, ni el necesitado sacar provecho. ¿Por qué? Porque es muy probable que la persona que pide el préstamo, si guarda Torah, guarda los mandamientos, va a procurar devolver lo antes posible, antes del Shemitah, ese dinero. Pero por una circunstancia, si no llega porque la situación empeoró y no puede pagar, entonces el Eterno es el que va a cubrir esa deuda. Ese es el concepto de por qué el Eterno dice, si hay alguien de tu pueblo que te pide un préstamo y no lo ha devuelto antes del Shemitah,
pasó el Shemitah, quedará libre de la deuda. Pero si, obviamente, es alguien que no es del pueblo, habrá que ir al Beit Din, a los tribunales, y el tribunal tomará cartas en el asunto. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un primer mandamiento. Ahora miren cómo este mandamiento lo podemos entender, porque ¿qué es lo que está haciendo el Eterno? Está guardando la dignidad de la persona que está necesitando una ayuda. Pero no es que va a pedir podemos decir, un donativo para poder salir adelante, sino que dice, ok, yo voy a devolver esto con trabajo. Entonces saca un préstamo y se compromete a un pago. Entonces esto es bien interesante, familia. Vamos a ver otro mandamiento que se encuentra en el verso 7, que dice lo siguiente. No endurecerás tu corazón ni apartarás tu mano de tu hermano necesitado. Y este es un mandato. La esencia del mandamiento está prohibido abstenerse de cuidar y proveer para los pobres, y especialmente para los familiares y los de su propia ciudad. O sea, y esto es algo bien interesante, familia. ¿Por qué? Porque en el sistema religioso se apunta más a los que están fuera de la comunidad que a los que están dentro de la comunidad. Y el mandamiento dice: no endurecerás tu corazón ni apartarás tu mano de tu hermano necesitado. La esencia del mandamiento: está prohibido abstenerse de cuidar y proveer a los pobres, primeramente de los que están dentro de la comunidad, de los familiares y de la propia ciudad. La ley del mandamiento: cuando uno se da cuenta de la angustia y la situación financiera de un compañero judío, en este caso israelita, tiene prohibido hacerse de la vista gorda, o sea, hacerse el que, no sé nada, no me di cuenta, sigo adelante. Perspectiva del mandamiento: es la voluntad de Hashem que lo emulemos al demostrar compasión y buena voluntad hacia aquellos que son los que más lo necesitan. Dar caridad, y acá ese es uno de los mandamientos, ya estaba pasando el otro mandamiento. Entonces vemos algo bien interesante aquí, que como pueblo, como miembros de ahora de Israel, nosotros no podemos, como dice así, dice aquí el mandamiento, hacer de la vista gorda, hacernos los desentendidos de que si hay alguien que está pasando una necesidad, de no darle una mano, de no ayudar. Primero empezar por casa y después por fuera de los que están, por ejemplo, fuera del convenio, o que están fuera del pacto con el Eterno. Primeramente enfocarnos en nuestros hermanos, en familiares, hermanos en la fe, que estamos en el mismo convenio. Entonces, poder extender nuestra mano. Está prohibido que nosotros digamos, no sé nada, no me hago el desentendido. No. Es un deber. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, miren lo que dice, es la voluntad de Dios que nosotros emulemos. ¿Qué quiere decir emular, familia? Que nosotros repliquemos lo que el Eterno hace por cada uno de nosotros. Porque Él es Él el que provee. Y esto trabaja en nosotros, familia. ¿De qué forma? En que reconocemos que todo lo que tenemos no es nuestro, sino que proviene del Eterno, que proviene de Hashem. Fue Dios quien nos proveyó un buen trabajo, tener un ahorro, tener un vehículo, tener lo que tengamos. Eso fue provisión de Dios, que obviamente nos tocó trabajar, nos tocó como sudar la gota gorda, pero ha sido el Eterno a través de su bondad y su justicia que nos ha provisto de todas las cosas. Entonces, si así lo ha hecho el Eterno con nosotros, ¿cómo nosotros no emular lo que el Eterno ha hecho con nosotros por aquel que está pasando por una mala racha, por ejemplo? Extender nuestra mano. Ahora la gran pregunta es cómo extendemos esta mano. Y esto es algo bien interesante, porque el Eterno siempre va a buscar que la persona que tiene los recursos no se ensoberbezca y diga, ok, como yo tengo, yo te doy para recibir algo a cambio. Ni tampoco el Eterno va a permitir de que la persona que está pasando una necesidad diga, ok, voy a estar siempre en la misma necesidad para que otros me den, me mantengan y saco provecho de la generosidad de los que más tienen. No, el Eterno, ¿qué quiere? Que delante de Él todos seamos iguales. Y así como Él provee al hombre rico, el hombre rico tiene que emular la voluntad de Hashem y ayudar al que menos tiene. A la viuda, al huérfano, al pobre y al necesitado y al extranjero. ¿Ok?
pero el extranjero es el que se adhiere al pueblo. Y eso es algo bien interesante. Vamos a ver otro mandamiento. Vamos a ver el mandamiento que se encuentra en el verso 8, que dice lo siguiente: abrirás tu mano a él. Miren qué interesante. Esencia de este mandamiento es un mitzvah, dar caridad. Y esto es bien, bien interesante, porque muchas veces nosotros hemos entendido hemos entendido que muchas veces lo que el Eterno dice como diezmo, que hay que presentar los diezmos, era lo que las personas solamente podían usar para caridad. Obviamente, cuando nosotros estudiamos los diezmos, vamos a ver que hay tres tipos de diezmos. Uno que se le entrega al levita, uno que se reparte entre la viuda, el huérfano y el necesitado, y también hay un tercer diezmo que lo usamos o se usaría en el caso que hubiera un templo para poder llevar nuestros diezmos y ofrendas, era para poder ir y regocijarnos delante de la presencia del Eterno en las fiestas de peregrinación. Pero eso tiene que ver con los diezmos, familia. Eso lo está hablando en el capítulo 12. Pero en el capítulo 15 nos vuelve a hablar de abrir la mano al necesitado. Y esto quiere decir, y esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad, estudiando un poquito más este mandamiento, de que en todo momento tenemos que estar dispuestos a ayudar al necesitado. No solo, por ejemplo, si hubiera hoy un templo, de ayudar cuando, me toca el diezmo del tercer año, repartirlo entre los pobres. No. Sí, ese diezmo hay que hacerlo, pero si durante el año 1, año 2, hay pobres dentro de mi ciudad, de mi pueblo, yo tengo que ayudarlos igual. Y esto vamos a profundizar un poquito más. Vamos a seguir leyendo qué es lo que dice el mandamiento. Leyes. Dar caridad no es meramente una virtud, en absoluto obligación. El Shulchan Aruch afirma que todo israelita debe dar a la caridad una décima parte de sus ganancias. La forma correcta de cumplir con este mitzvah sería que uno se mantuviera al pie de la letra los registros de sus ingresos y la cantidad entregada a cada caridad. Uno debe manejar su tzedekah, su ofrenda, podríamos decirlo, o su contribución más que nada, por lo menos con la misma diligencia que maneja su dinero privado. Si no, es que más, o sea, tener mucho más cuidado, tener mucho más, como dice, diligencia a la hora de manejar ese dinero que uno aparta. O sea, no es solo, y esto lo voy a aclarar, no es en el contexto de cuando hay un templo, o en este caso que el Eterno, recuerden, Israel está por entrar a la tierra prometida y tiene que, una vez que llega a la tierra prometida, tiene que empezar a diezmar de los productos de la tierra. El Eterno dice que así como nosotros cuidamos de nuestro dinero, también tenemos que nosotros cuidar de ese dinero que apartamos. Esto nos está dando a entender de que no solamente en el contexto de la Torah las personas apartaban la décima parte para entregárselo al Eterno, sino que también apartaban una décima parte para hacer caridad. O sea que podríamos estar hablando de un mínimo de un 20% de los ingresos que recibía una persona, era un 10% para el Eterno y un 10% que se apartaba, y vamos a verlo ahora un poquito más a profundidad en el mandamiento, para hacer actos de justicia y de bondad, para hacer caridad. Y esto también demanda ser diligente, tan diligente como yo manejo mis números, también ser diligente a la hora de manejar ese dinero que yo aparté para hacer lo que es una tzedekah o una caridad. En cuanto a la cuestión de a qué causas es más elogiada o digna de distribuir la tzedekah, ellos son el rescate de los judíos del cautiverio de los gentiles. O sea, priorizar que la remisión o el rescate, si hay podemos decir, un hermano que está, en este caso, pongamos en el contexto de lo que está sucediendo en la Torah, alguien que fue vendido por una deuda a un gentil, la prioridad es rescatar a ese hermano que se vendió a un gentil por una deuda y traerlo de vuelta al pueblo, acercarlo una vez más al pueblo. Y a los necesitados que se afanan en el estudio de la Torá. O sea, personas que están estudiando Torá, y esto es lo que dicen los sabios, personas que están estudiando y también
enseñando la Torah. O sea, aquellos que están en una necesidad, entonces dice, de ese dinero que uno aparta para hacer una caridad, no olvidarnos, primeramente, si hay una situación de riesgo en la cual hay un hermano que se vendió a un gentil, entonces ir y recuperar a ese hermano y traerlo de vuelta. Y también aquellos que están estudiando Torah, aquellos que estudian y enseñan a Torah, no enseñarles, sino que ayudar a esos para que continúen con ese propósito, ¿no? Entonces, miren lo que dicen. En cuanto a las cuestiones que son más elogiadas o dignas, para dar una sedecá, una caridad, es, uno, el rescate de un hermano que se vendió a un gentil. Y a los necesitados que se afanen en el estudio de la Torah, obviamente los que enseñan, estudian y enseñan. Si uno no tiene los medios para mantener todas las organizaciones con causas benéficas, entonces sus prioridades deben ser las siguientes: parientes pobres, vecinos pobres, los pobres de la propia ciudad y los necesitados de la tierra de Israel. Tienen prioridad sobre las otras ciudades diferentes. O sea, que primero, y un poco como les decía en un principio, el acto de justicia y bondad, la caridad, tendríamos que primero empezar a enfocarnos en el círculo más cercano nuestro. Familiares, hermanos en la fe, miembros del pueblo de que están en convenio, y por último, ir a los que están en las naciones. Aquellos que aún no conocen del Eterno o que no han podido entrar o no han querido entrar en el pacto. Pero primero es enfocarnos en los que están aquí, alrededor nuestro. Y eso tiene un propósito, familia. ¿Cuál es el propósito? Es de, como decía el Eterno, de emular su voluntad. De que el pueblo, recuerden que el pueblo va a tener un estatus delante de las naciones, en donde las naciones van a ver el modo como nosotros actuamos en estos casos de necesidad y van a ver cómo nos cuidamos unos a otros. Entonces, ¿qué va a hacer con el que está en las naciones? Va a decir, ok, miren cómo ellos se cuidan, cómo es una nación próspera. No es que va a haber una persona próspera, sino que va a haber que un pueblo próspero. Entonces ese de la nación va a querer decir, ok, yo quiero ser parte de ese pueblo. Y ese extranjero se va a convertir y va a ser parte del pueblo. Y ese es el propósito. De que con nuestro ejemplo podamos nosotros llegar a hacer cambios o repercutir en la vida de las naciones. Y por eso es importante, miren qué importante es que las naciones vean que hay una comunidad que se están cuidando entre ellos. Porque eso va a hacer una gran diferencia. Y entonces vas a decir, ok, ellos no son como el resto, sino que son diferentes y yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero ser parte de esa comunidad. Vamos a seguir leyendo lo que dice este mandamiento. La sedecá debe darse de manera amistosa y con palabra de aliento. El que da de mala gana, incluso una gran donación, pierde su mérito. La forma más meritoria de dar sedecá es darla de tal manera que el donante desconozca la identidad del receptor y el receptor desconozca la identidad del donante. Por lo tanto, evitando la vergüenza del receptor. Esto solo puede ser logrado naturalmente a través de colectas confiables. O sea, esto nos está diciendo, tenemos que ser sabios a la hora de dar y en la forma en la que damos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar también la dignidad de la persona que está siendo el receptor de la donación y también cuidar de que el que está donando no se le saque provecho. Entonces, miren qué interesante. Los sabios nos dicen, hay que donar, sí, hay que hacerlo de forma responsable y principalmente a través de medios confiables. Incluso, mejor que dar caridad sería ayudar a una persona necesitada a que se vuelva autosuficiente. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante. Que la persona tiene que volverse autosuficiente. O sea, yo te ayudo para que tú salgas adelante. Ese es el propósito de ayudar a mi prójimo. Es de darle las herramientas o de algo, como dice aquí, incluso es mejor que dar una caridad, sería ayudar a que la persona sea autosuficiente. Es decir, no darte el pescado, sino enseñarte a pescar. Miren cómo dicen los sabios. Esto se puede lograr ya sea prestándole dinero
para que pueda comenzar un negocio propio o proporcionando un trabajo respetable. Es decir, no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar a pescar. Te voy a ayudar a que salgas adelante. Y ahora vemos por qué la comunidad hebrea, la comunidad judía hoy en día es tan próspera. Porque entre ellos se ayudan con el propósito de que si estás en una mala racha, yo te ayudo a salir de esa mala racha para que cuando tú salgas puedas ayudar a otro. Y se hace una cadena, familia. Y eso hace que toda la comunidad esté en un equilibrio. Obviamente, vamos a ver que, como Yeshua dice, siempre habrá pobres entre nosotros, pero tiene un propósito. Y tiene que ver con este mandamiento. Miren qué interesante. Vamos a ver la perspectiva de este mandamiento. El que se abstiene de apartar la parte que le corresponde de Sedeká está simplemente mostrando su falta de fe en Hashem. De hecho, uno puede concluir que cuanto más distribuya a los demás, menos tendrá. Sin embargo, tal actitud se deriva de un concepto erróneo de las ideas de propiedad y adquisición. Pero en verdad, cualquier cosa que uno adquiere no es más que un regalo de Hashem, quien determina la necesidad de cada persona y la suple en consecuencia. Por lo tanto, cuando Hashem nos mandó a dar una décima parte de nuestras ganancias, no es nuestro dinero lo que estamos distribuyendo, sino más bien el suyo. O sea, y esto es lo que yo les decía en un principio. Todo lo que obtenemos es un regalo de Hashem. Entonces, si yo no aporto o no contribuyo o como dice el mandamiento anterior que habíamos dicho, yo retraigo mi mano, yo no quiero ayudar, entonces eso demuestra mi falta de fe. Ahora es interesante ver que la fe no es solo creer, familia, sino que es tener la certeza de que Hashem es el que me provee. Es Hashem quien nos da por gracia un regalo y nos da lo que necesitamos, que cada uno de nosotros necesita. Entonces, en estos mandamientos podemos ver que se nos pone a prueba si estamos dispuestos a emular la voluntad de Dios, y no solo eso, sino que también está puesta a prueba nuestra fe. La fe que el Eterno quiere de nosotros, esa certeza. Recuerden que fe se puede definir mejor como una certeza, de estar seguros de que el Eterno es quien me provee. En abundancia o en escasez, no importa, Él es provee, porque Él me está dando lo que necesito y no lo que yo quiero. Y esto demuestra mi fe. Miren cómo dicen los sabios, también aquí dice, además, los sabios han interpretado la palabra de Deuteronomio 14:22, que tiene que ver con los diezmos, literalmente diezmarás, o sea, tendrás que apartar un diezmo. Pero también lo traducen como y darás diezmos. O sea, tienes que apartar el diezmo para el Eterno, pero a la vez darás diezmos. Para significar separar una décima parte que puedes convertir, que para que puedas convertirte en adinerado. ¿Cuál es el concepto de esto, familia? Yo aparto la décima parte para llevarla al templo, dársela al levita, para dependiendo los años, y eso es algo bien interesante cómo eso funciona, dependiendo el año, va a ser para el levita, va a ser para repartirla entre los pobres, o para que yo pueda ir a las fiestas. O sea, yo tengo que apartar eso, pero no solo eso, dice. Cuando traducen, los sabios traducen Deuteronomios 14:22, ellos traducen que no solamente vas a apartar literalmente tu diezmo para llevarlo al templo, sino que también vas a apartar una décima parte para distribuir o para hacer contribución. Y esto va a ser el principio que tú te conviertas en adinerado. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Hashem. Tu fe está en que Él te provee. Y de lo que tú tienes, ya sea mucho o poco de lo que tú tienes, eso va a hacer que el Eterno vea con gracia y favor y diga, ok, cumpliste mi voluntad, yo te sigo cuidando a ti. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, familia. Y eso es el mandamiento de cómo nosotros podemos mantener justicia y rectitud. Y nos enseña cómo hacerlo, que es a través de uno enseñar a pescar y no dar el pescado. Y eso es algo bien interesante, familia. Algo también bastante interesante y que me gustaría que pudiéramos ver
ahora, y quiero que leamos para tener un poquito más de contexto, me gustaría que pudiéramos leer del verso 7 al verso 11 del capítulo 15. Si me disculpan un segundito, familia. ¿Me escucha? Ahora sí, yo tenía problemas con los parlantes. Yo sé que ustedes los podían escuchar de la hermana, pero yo no las podía escuchar. Ahora sí, mi hermana, si lo puede leer, adelante. Del 15, verso de 7 al 11. Deuteronomio 15, del Del verso 7 7 al al 11. 11. Ajá. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tus manos contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano literalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Adonai y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Adonai tu Dios en todos tus hechos y en todos lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso de tu tierra. Amén. Gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Aquí está hablando de que sin falta le darás. O sea, acá estamos viendo lo que los mandamientos los hemos estado cubriendo, pero es interesante ver que dice, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón. Y hay algo bien interesante, el verso 11 que dice, porque no faltarán menesterosos en medio de ti en la tierra. Wow, esto que estamos viendo, el verso 11, son palabras que Yeshua dice. Pero me gustaría que pudiéramos entender lo que los sabios dicen y nos enseñan con respecto a estos versos que tienen que ver con, podemos decir, el ser sensible y generoso con nuestro hermano. Miren lo que nos enseña, esto lo tomé un comentario del Humash Ascroll, dice lo siguiente, la Torah nos advierte que debemos evitar el temor tan intrínseca a la condición humana de que no tenemos los recursos suficientes para dar caridad u ofrecer préstamos. El judío, obviamente lo estoy tomando en un recurso judío, sería el israelita, nunca debe preguntar si puede ayudar, sino a quién y con cuánto. Porque el único que realmente ayuda tanto al pobre como al rico es Dios mismo. Ahora entendemos el precepto o podemos entender la interpretación del mandamiento. Porque tanto quien le da al rico para que ayude al pobre es Dios. Y quien ayuda al pobre es Dios, moviendo el corazón del rico para poder ayudar al pobre. Entonces miren qué interesante cómo los sabios en simples palabras nos dice, el israelita no debe tener miedo. No debe preguntar cómo voy a ayudar, sino a quién y con cuánto. Y dentro de mis posibilidades, ayudar. Si tengo para dar mucho, Baruch Hashem. Si tengo para dar poco, Baruch Hashem igual, porque es lo que Dios me ha provisto. Pero lo que yo no tengo que hacer es endurecer mi corazón, como dice el verso aquí en el capítulo 15, verso 10. No ser mezquinos de corazón, no ser duros de corazón. Y esto es algo bien, bien interesante. Pero hay algo que ahora conociendo los mandamientos, conociendo un poquito ahora cómo es esto de la justicia y la bondad y cómo Dios quiere que apliquemos justicia y bondad, en estos versos, el verso 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Porque por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. O sea, miren cómo nos da la instrucción. ¿A quién primero? A tu hermano. Después al pobre y después al menesteroso que vive en la tierra. O sea, es un poco como los sabios nos han enseñado. Primero, nos enfoquemos en el círculo más cercano. Después a los que están dentro del convenio. Y después a los que están fuera del convenio.
Y es lo que nos enseña el Eterno. ¿Por qué? Porque dice, el Eterno va a bendecirnos. Él nos va a bendecir. Porque Él nos ha bendecido. Si podemos dar es porque Él nos ha bendecido. Y si no podemos dar es porque Él nos va a bendecir. Entonces es algo bien interesante como esta dinámica. Pero, como yo les dije, el verso 11 es citado por Yeshua en Mateos capítulo 26:11. Si nosotros vamos ahora a Mateos capítulo 26:11, vamos a ver que Yeshua conoce este concepto. Y no solamente lo conoce Yeshua. ¿Por qué? Porque antes de eso vamos a hablar de Pablo un poquito. Pablo en la carta de Filipenses capítulo 4, él le agradece a los filipenses de que ellos contribuyeron al ministerio de Pablo. Y no solo eso, sino que también contribuyeron haciendo una colecta para ayudar en la hambruna a los santos que vivían en Jerusalén. Y Pablo en Filipenses capítulo 4, del verso 10 al 20, él les agradece a los filipenses. Y tengamos esto en mente, que quizás nunca lo hemos tenido en mente, familia, que muchos de los que vivían en Filipo muy probablemente estaban en condiciones de poder ir y llevar el diezmo al templo, o enviaban sus diezmos al templo. Entonces, ¿de dónde ellos ayudaron? Ahora entendemos que dentro del concepto de la justicia social de los que viven en Torah, era apartar el diezmo para mandar al templo, pero también apartar un dinero para poder ayudar y hacer caridad. Entonces ahora entendemos que con lo que ayudaron a Pablo para su ministerio, y no solo eso, sino para juntar, para enviar una donación, una contribución, una sedeká, en una situación de necesidad, a los hermanos que vivían en Jerusalén, a los santos, o sea, a los que viven en Jerusalén, entonces vemos ahí que el pueblo estaba contribuyendo, entendía este concepto de ayudar. Y les dice, en Filipenses capítulo 4, les dice que realmente los filipenses estaban en una necesidad. Ellos, de lo que tenían, ellos estaban en una situación de escasez, de pobreza. Es más, lo vamos a leer, familia, vamos a leerlo, porque no quiero parafrasearlo y quiero que lo leamos. Así que vamos a ir a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer del verso 10 al verso 20 y quiero invitar a mi hermano Sedequiel si lo puede leer. Shalom, amado. ¿Lo va a presentar ahí? Sí, mi hermano, aquí está. Del verso. 10 al 20. En gran manera me regocijo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Shalom, familia. Shalom, amén, mi hermano. Gracias. Miren qué interesante. Yo no sé si ustedes se han podido dar cuenta de una cosa. Ahora que nosotros conocemos lo que es la justicia y la bondad, que tiene que estar relacionada con los mandamientos, con la obediencia del mandamiento.
que se refleja en un acto de hacer una contribución, de hacer una donación, de hacer un acto de caridad, de cuidar de mi prójimo. Esa viene a ser el resultado de mi obediencia. Y ahora que conocemos los mandamientos, vemos que Pablo usa un vocabulario muy parecido al que se habla en los mandamientos. Obviamente, lo que acá él dice en el verso 18, que dice, por tanto, lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto es un vocabulario, familia, que no tiene que ver con... O sea, Pablo está usando un vocabulario del templo, y esto nos quiere enseñar, familia, que los filipenses, y si sabemos dónde queda Filipo, no tiene nada que ver con la tierra de Israel, sino que estaba dentro del Imperio Romano. Estos hermanos conocían conceptos básicos del templo, en donde Pablo les está haciendo entender que lo que ellos han hecho es algo agradable delante de Dios. ¿Y qué decía el mandamiento? Miren, vamos a volver a los mandamientos. Y vamos a ver el mandamiento, miren, este mandamiento, el 15, el que está en el verso 17. No endurecerás tu corazón, ni apartarás tu mano de tu hermano necesitado. ¿Cuál es la perspectiva del mandamiento? Es la voluntad de Hashem, que emulemos al demostrar compasión y buena voluntad hacia aquellos que son los que más lo necesitan. Ahora entendemos que Pablo no está diciendo que ahora los filipenses dejaron de enviar su contribución al templo, sino que ahora ellos están cumpliendo con la voluntad de Dios y le está dando a entender que lo que ellos han hecho es considerado agradable delante de Dios. Pero está usando un vocabulario con respecto a las ofrendas. Y cuando estudiamos las ofrendas entendemos que la ofrenda no era solo llevar el animal, sino que era la motivación del corazón por el cual uno llevaba la ofrenda. O sea que le está diciendo que él entiende que los filipenses ayudaron con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sin buscar nada a cambio, sino que miren como dice también Pablo, dice que los filipenses lo ayudaron cuando otros no ayudaron, ellos sí lo ayudaron. Es más, se ocuparon de hacerle llegar un donativo en Tesalónica, que queda bastante lejos de Filipos. Y hicieron la colecta, se lo enviaron con Epafrodito, que era uno de los discípulos de Pablo, y de hombre de confianza. Pero miren, ellos buscaron las formas y Pablo les está reconociendo diciendo gracias. En simples palabras, Pablo les está diciendo gracias porque ahora vemos y entendemos que los creyentes en el Mesías Yeshua estaban obedeciendo los mandamientos. Y por eso Pablo les dice, esto que ustedes han hecho, ellos sabían que tenían que ayudar, que tenían que contribuir, tanto para los necesitados como para aquellos que estaban promulgando la Torá en las naciones. Y él dice, Pablo, ustedes me ayudaron. No es que él necesitaba, sino que ellos fueron motivados, sus corazones fueron movidos a ser recíprocos con el Eterno, y de lo que el Eterno les dio, ellos contribuían al ministerio de Pablo, y no solo eso, sino que también ellos contribuyeron a la colecta que hicieron para los santos en Israel por la gran hambruna. Pero es interesante que el verso 19 también dice, mi Dios pues suplirá todo, y miren lo que dice, verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en el Mesías Yeshua. Vamos a Deuteronomio 15, verso 10. Dice, sin falta les darás, y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá Adonai tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Pablo está usando el mismo vocabulario que se está usando en Filipenses capítulo 4. Ahora entendemos que este concepto de justicia y bondad, y vemos que los creyentes en el Mesías Yeshua, tanto dentro de Israel como fuera de Israel, conocían la Torá, conocían estos mandamientos y sabían que parte de lo que ellos tenían que hacer era cuidar del prójimo, cuidar del necesitado, cuidar de aquel que está pasando por una mala racha.
Y eso es lo que Pablo les está diciendo, agradeciendo a los filipenses. Ahora entendemos que ahora nosotros no tenemos la opción de no dar, de no contribuir. Siempre con sabiduría y también de acuerdo a nuestras posibilidades. Si puedo dar mucho y colaborar con mucho y ayudar con mucho, Baruch Hashem. Si no puedo o puedo con poco, con lo que pueda, familia. Como dice nuestro hermano Franklin, con $1 se puede hacer mucho. Entonces, familia, es algo que nosotros tenemos que estar pendiente de la necesidad, primeramente, del prójimo. Y en lo que podamos contribuir a hacerlo. Los filipenses los hicieron. Y cuando seguimos leyendo, vamos a ver que los filipenses no estaban en la mejor condición económica. Y Pablo lo reconoce y dice, a pesar de que ustedes no estaban económicamente ricos, pero de lo que ustedes tenían, de eso nos hicieron parte, dice Pablo. Y eso es bien, bien interesante. Y vemos como Pablo conoce ese concepto, y aún más Yeshua, porque Yeshua está citando directamente el verso 11 en Mateo capítulo 26. Vamos a ir al Mateo capítulo 26 y vamos a ver cómo Yeshua aplica este verso. Mateo 26, verso 11, dice lo siguiente. Me pasé. Miren lo que dice aquí. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendráis. Y aquí es interesante que él está citando textualmente el verso 11 del capítulo 15 de Deuteronomio. ¡Wow! Es interesante. Ahora, yo quiero preguntarle, familia, una cosa, y pueden escribirlo en el chat. El contexto de la historia de Mateo capítulo 26. ¿Cuál es el enfoque que siempre le damos? ¿En quién los enfocamos? Porque ahora, considerando lo que hemos visto del mandamiento, conocer lo que es justicia y bondad y lo que el Eterno hace a través de sus mandamientos de marcar un precedente contracultural. Conocemos los mandamientos, lo que entienden los sabios con los mandamientos. Ahora, yo quiero someter nuestra forma de entender capítulo 26 de Mateo. ¿Qué entendemos? ¿En qué nos enfocamos siempre, familia? En esta historia. Cuando Yeshua va a la casa de Lázaro, Miriam o María Magdalena lo unge con perfume, un perfume muy caro. ¿En qué nos fijamos siempre? Nos enfocamos en el acto de que lo que hizo María Magdalena. Oh, perdón, María, no es María Magdalena, perdón, María. Miriam. ¿Qué es lo que hizo? Siempre nos fijamos, nos ponemos a ver qué es lo que hizo Miriam, lo que hizo María. Pero Yeshua es muy contundente con este verso en donde él dice, los pobres siempre tendrán con vosotros. Ahora, ustedes se preguntaron, familia, ¿quién es la audiencia a la cual Yeshua le está respondiendo con este verso de Deuteronomio capítulo 15-11? ¿A quién, familia? Se los pregunto aquí en el chat. Pueden dejar su comentario. ¿A quién le está respondiendo? ¿A quién le dice? ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo de acuerdo, y vamos a leer, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer Mateo capítulo 26, del verso 6 al 11. Y quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos, si lo puede leer. Claro que sí. Capítulo 20, capítulo, no, del 6 al 11, ¿es correcto? Sí, ya mi hermano. 26, del verso 6 al 11. Al 13, vamos a leer todo completo. Es todo completo, ¿verdad? Uh-huh. Y estando Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo, Yeshua le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará
lo que esta ha hecho para memoria de ella. Amén, amén. Amén. Gracias, mi hermana. Entonces, ¿quién es la audiencia a la cual Yeshua le está respondiendo con el verso 15, con el capítulo 15, verso 11 de Deuteronomio? ¿A quién es, familia? Se lo está diciendo a sus discípulos. Pero cuando nosotros vamos a Juan, capítulo 12, precisamente nos da... pero estoy en Mateo. Vamos a Juan, capítulo 12. Dice que era Judas. Miren lo que dice aquí. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua y los enjuagó con sus cabellos. Y dijo uno de sus discípulos: miren quién es ahí. A Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 dinares y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque miren lo que dice acá, el verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ok, ahora podemos entender un poquito mejor estos versos, ya que Yeshua, al estar citando Deuteronomios capítulo 15, verso 11, a un buen hebreo se le viene a la mente la instrucción de que siempre va a haber pobres en medio de Israel. Que podemos decir que el mensaje ahora puede tomar un poco más podemos entender mucho más profundo el mensaje de lo que está sucediendo con María a la hora de ungirle los pies. Es válido lo que hemos aprendido de eso, pero también hay otra parte que al no conocer los mandamientos, al no conocer la mentalidad hebrea con respecto a la justicia y la bondad, no entendíamos que también esto ahora es una confrontación a Judas y a sus discípulos. Porque se supone que un hebreo tiene que cuidar del pobre y no estar dependiendo de que en este caso, miren lo que era lo que decía Judas, vendamos eso para ayudar a los pobres. Y no, para ayudar a los pobres no dependía de que se vendiera algo que habían dado para contribución. En este caso era algo que podemos decir que es un acto, una demostración de amor, una demostración de aprecio de Miriam hacia Yeshua. No depender de otros para dar contribución, sino que fuimos llamados a cada uno de nosotros de tomar de lo que Dios nos ha provisto para ayudar al necesitado. Y no depender de que otro lo haga por mí y yo, como dice dice acá Judas, vendamos eso para ayudar a los pobres. Estaba dependiendo de que estaba él sacando es más, dice que él era ladrón y tomaba de esa bolsa. O sea, no estaba sacando de su bolsillo para ayudar a los pobres, sino que estaba pretendiendo que con lo que otros contribuía, ayudar. Y él no sacar de su propio bolsillo. Si vamos a ayudar, que sea primeramente de nuestro bolsillo. Y como enseñan los sabios, que dar de tal forma de que la persona, guardando la dignidad de la persona, guardando esa dignidad de la persona, que no se sienta avergonzada, y principalmente siempre como dicen los sabios, con una palabra de motivación, de ayuda, de vamos para adelante, vas a salir, recuerda, Hashem está en control de todo, estás pasando una mala racha, te ayudo para que salgas de donde estás, pero no depender de otros. Sí podemos hablar entre toda la comunidad y decir, ok, vamos a hacer una colecta, pero si hacemos la colecta, todos deberíamos estar aportando. No como hizo Judas de decir, no, vamos a ayudar a los pobres. ¿Por qué no se vendió eso y ayudemos a los pobres? No. Judas, como un buen israelita, tendría que haber estado ayudando a los pobres de lo que él tenía. Y así cada uno de los discípulos, como lo vemos en Filipo. En Filipo eran creyentes en el Mesías. Y quizás muchos enviaban su contribución al templo, pero también de los que recibían de sus ingresos,
contribuían al ministerio de Pablo, contribuían si había una necesidad para los hermanos en Jerusalén, pero salía de sus bolsillos y no dependían de otros para contribuir y quedar bien. Y lo que básicamente quedó expuesto el corazón de Judas, de que si él ayudaba a los pobres, no era por obedecer el mandamiento y hacerlo con alegría y gozo, sino que lo hacía por buscar, como también Yeshua confronta a los fariseos en que por parecer justos o daban mucho. Y esto tiene que ver con la viuda, cuando el Yeshua les enseña a sus discípulos en el templo, cuando la viuda dio 2 blancas y dice, los ricos dan de lo que les sobra, mientras esta viuda dio de todo lo que tenía. Y todo tiene que ver con esto del mandamiento de la justicia y la bondad de Dios. Ahora podemos entenderlo un poquito mejor y podemos ver que ahora el mensaje de Mateo capítulo 26, del verso 6 al 11, no es solamente el enfoque de lo que hizo Miriam al ungir a Yeshua con el perfume, sino que también hay otro mensaje que está confrontando a los discípulos, como dice mi hermano Aldo, a nosotros también. Así vamos a poner por obra los mandamientos o no. Nosotros no podemos hacer acepción de este mandamiento sí y este mandamiento no. Todos los mandamientos aplican para nosotros y aún más, estos mandamientos aplican al día de hoy. Y ahora entendemos por qué las comunidades judías son prósperas. Y ahora entendemos por qué el judío va a donde va, prospera. Pone una sinagoga, pone una escuela, pone un hospital, pone negocios y entre todos se ayudan como una comunidad. Y son prósperos. Y lo que Yeshua está confrontando es diciendo, ok, no dependas de otro para hacer caridad. Si tienes, hazlo. Con lo que tengas, con mucho, con poco, hazlo. Y los está confrontando a sus discípulos. Y en especial, de acuerdo a lo que nos menciona Juan capítulo 12, a Judas Iscariote. Y ahora vamos conociendo un poquito más a este personaje y su corazón. Familia, miren qué interesante. Poder entender ahora cómo Dios aplica la justicia y la bondad. En donde marca un precedente contracultural tan grande, familia, que hoy en día también lo hace. Para Israel tiene que ser distinto. Si yo ayudo, es porque yo sé que Hashem es quien me provee. Y eso va a hacer que la persona vea a la hora de recibir de que no soy yo quien estoy dando, sino que es el Eterno quien está proveyendo. ¿Y cuál es nuestra función? Es que esa persona se acerque al Eterno, al Dios verdadero que provee y quiera ser parte del pueblo. Acercarlo aún más. Al igual que el hermano que está pasando por una necesidad, también acercarlo más, que él tenga la motivación para, ok, quiero seguir adelante, quiero seguir siendo parte del pacto. Pero todo depende de nosotros como pueblo, de que nos ayudemos, que no endurezcamos nuestro corazón, ni tampoco cerremos nuestra mano. Porque tenemos que reconocer de que todo proviene de Dios. Y esto, ustedes se preguntarán, ¿y estos mandamientos cómo trabajan en mi alma? ¿Saben qué, familia? Nos ayuda a lidiar con el ego, con el egoísmo, con la soberbia, con el que yo puedo, yo soy bendecido por mi trabajo porque yo soy muy bueno haciendo lo que hago. No. Es ser humildes y decir, ok, gracias al Eterno que me ha dado un trabajo, gracias al Eterno que me ha dado la sabiduría y el conocimiento para hacer ese trabajo, y Él les ha puesto la gracia y el favor para que yo pueda tener una buena retribución por mi trabajo. Y esto nos ayuda mucho a lidiar con nuestro yo, con nuestro ego, familia. Y por eso el Eterno dice, siempre y cuando el Eterno va a tener los pobres entre nosotros. Miren lo que dicen los sabios con respecto a esto, familia. Quiero ver aquí, miren. Miren lo que dicen con respecto, porque no dejará de haber menesteroso en medio de ustedes. Esto es un incentivo adicional para dar caridad o préstamos. La pobreza es un fenómeno constante y el magnate de hoy podría ser el limosnero de mañana. La caridad que uno da hoy bien puede regresarle el día de mañana si la persona sufriente sufriera un revés monetario. En este versículo, la Torá trata sobre una realidad. Israel
rara vez llegará a las cumbres de la rectitud universal que llevaría a la erradicación de la pobreza, como describe el versículo 4 de Deuteronomios capítulo 15. En el versículo 4 dice, si ustedes obedecen estos mandamientos y los ponen por obra, Dios les dirá, miren, vamos a ir a Deuteronomios 15, versos 4. Miren qué interesante lo que dicen los sabios, cómo entienden los sabios esto de que haya pobre en medio de nosotros. Y ahora es más profundo el mensaje que está diciendo Yeshua a sus discípulos. Verso 4, 15:4 dice, para que así no haya en medio de ti mendigo, bueno, vamos a leer del 3, del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Adonai te bendecirá con abundancia en la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad, para que las tomes por posesión. Si escuchares fielmente la voz de Adonai tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Si Israel, si nosotros obedecemos, escuchamos fielmente, guardamos y cumplimos los mandamientos de Dios, no tendría que haber entre nosotros mendigo, no tendría que haber necesitado, no tendría que haber pobres en medio de nosotros. Pero, como dicen los sabios, una realidad. Israel no fue constante, no somos constantes en nuestra obediencia. Estamos en este caso, en nuestro caso como creyentes en el Mesías, estamos aprendiendo a guardar los mandamientos. Entonces siempre va a haber un necesitado, una persona a la cual extenderle la mano, porque nos va a ayudar a poner por obra estos mandamientos. Hasta que todo sea restaurado y la humanidad vuelva a toda la plenitud de Dios, entonces ya no habrá más necesidad, no habrá más muerte, no habrá más, muerte, ni necesidad, ni enfermedad, ni dolor. Pero mientras tanto que estamos nosotros lidiando con el caos y aprendiendo a poner en orden nuestras vidas, siempre va a haber un menesteroso, siempre va a haber una persona a la cual uno poder extenderle la mano. Con mucho o con poco. O quizás si no tengo nada, por lo menos con una palabra de aliento, de considerar la situación de esa persona en oración, de poner en oración esa situación, pero siempre teniendo en cuenta que no solamente es orar, sino que también es ser caritativo, de extender mi mano si tengo la posibilidad de, con mucho o con poco, pero hacerlo, familia. Porque eso es lo que es bien interesante, familia, porque el Eterno nos enseña de alguna forma a poder nosotros lidiar con algo que en la humanidad tenemos, que es el orgullo y la soberbia. El enaltecernos porque, soy muy buen negociante, soy muy buen comerciante, soy muy buen empresario, soy muy bueno en mi trabajo. Sí, pero no es por mis propias fuerzas, sino que es por la gracia y la voluntad del Eterno. Que ahora entiendo que el propósito es ¿para qué? Para que yo pueda extender la mano a otro. Y la Escritura nos dice, es mejor dar que recibir. Hay mayor bendición al dar que al recibir. Entonces, familia, yo los animo a que sigamos aprendiendo. Quizás son mandamientos que ahora hay que estudiarlos un poquito más, profundizar un poco más, pero siempre el Eterno, ¿qué es lo que busca? La equidad en el reino. Y de esta forma, Israel va a mantener un orden y va a ser luz hacia las naciones. Y recuerden, el acto de dar es un reflejo de mi obediencia. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio. Nos vemos la semana próxima con otra porción del libro de Deuteronomio. Y los invito a que se suscriban a la Biblia en su contexto. Le den like a los videos, los compartan. Nos ayuda mucho, familia, a poder seguir difundiendo este mensaje. El mensaje del Evangelio, que fue dado del Eterno a Yeshua y Yeshua lo proclamó a las naciones. Ahora nosotros estamos cumpliendo esa función, cada uno de nosotros. Y que des un like, un me gusta, lo compartas, estás cumpliendo con esa función de divulgar este mensaje. Las buenas nuevas del Eterno proclamadas por Yeshua. Así que nos vemos, familia, en un próximo estudio de la Biblia en su contexto. Shalom, familia. Bendiciones.